Si algo agradable tiene la celebración de los primeros 80 años del Aeropuerto Internacional Matecaña en agosto próximo, son las historias que hay detrás de esa celebración. Ya hemos contado algunas, y las que faltan son tan buenas o mejores que las anteriores porque están cargadas de anécdotas, cargadas de remembranzas, de la memoria de grandes personalidades que llegaron a Pereira por el Aeropuerto Internacional Matecaña, de gerentes que repitieron en muchas ocasiones gerencia, y de eso se trata en esta oportunidad, la recepción, el afecto con que la doctora Marta Manrique nos recibe aquí en su casa, en Pereira, para contarnos cómo fue su paso como gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, que lo fue durante varias administraciones. Le estábamos aquí antes de entrar en la grabación hablando de cuántos alcaldes tuvo Marta Manrique siendo gerente del Aeropuerto Matecaña, a tal punto que ella confiesa que ella creyó que ese aeropuerto era algo así como del sentido de pertenencia, que la gerencia era inherente a ella y que el aeropuerto era parte de su propia existencia hasta que uno aterriza. Eso suele ocurrir cuando se tiene un sentido a veces desproporcionado de lo que es el sentido de pertenencia. Después de esta pausa, vamos a las historias con la doctora Marta Manrique. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Bueno, la doctora Marta Manrique, yo debo advertirlo, somos amigos personales, yo cuento con la deferencia de ella, con el afecto de ella, y siéntase en reciprocidad, Marta. Muchas gracias por aceptarnos acá en tu casa. Hola Luis, no, muchas gracias por este espacio que me parece delicioso porque como tú mismo lo dijiste, bueno, no, primero, ese cariño, ese afecto y ese respeto es mutuo. Sí, muchas gracias por este espacio porque como te lo decía antes, yo quise, pues por supuesto que lo sigo queriendo, pero yo era una enamorada del aeropuerto y como tú dices, no, yo pensaba que el aeropuerto era mío y que no importaba trabajar 8, 10, 12 horas al día. Entonces fue una época maravillosa, espectacular, una época en que aprendí muchísimo porque además tuve unos grandes maestros, porque a mí me nombró Fabio Alfonso López. Fabio Alfonso López Salazar. Año, por supuesto, creo que fue el año 79, es que eso hace mucho rato. Después me tocó o me confirmó Roberto Arenas, también un alcalde espectacular. Después llegó Álvaro Ramírez, también trabajamos un tiempo con él, me ratificó. Y el cuarto alcalde que me tocó fue Juan Guillermo Ángel, también un súper ejecutivo con el que trabajamos yo creo que casi que un año, y en una renuncia de esas protocolarias me la aceptó. Uy, fue pucha, eso me dolió hartísimo, pero bueno, logré entender que eso tenía que ser pasajero. Fue una época muy buena porque fue una época de mucha inversión. Yo te contaba ahora, Luis, que a mí me tocó en ese entonces pasarle, durante todo el tiempo, pasarle al municipio el 40% sobre los ingresos brutos. Ni siquiera yo podía descontar gastos, no era sobre los ingresos brutos, que de tasa aeroportuaria de derechos de aterrizaje yo se los pasaba al municipio y con eso el municipio hizo mucha inversión. Creo que entre otras cosas la terminal de transportes de Pereira fue hecha con recursos de los que nosotros le pasamos al municipio. Hicimos muchísima inversión, hicimos por ejemplo terminal de pasajeros y la ampliación en una segunda etapa. Hicimos la ampliación del terminal de carga y después una segunda etapa de ampliación. Nos tocó hacer ampliación de pista y reselle, con ese reselle y ranuración de la misma. Con esa ranuración lo que nos daba era una optimización para el aterrizaje de los aviones, para que no acuatizara. Eso era como una técnica en ese momento novedosa. Igualmente nos tocó adquirir máquinas de equipo de bomberos,
máquinas de bandas transportadoras, equipos de requisa que cuando eso no se usaba, ni las mismas bandas transportadoras. Equipos de comunicaciones. En lo de equipos de comunicaciones sí tengo una anécdota porque como eso dependía de la torre de control y la torre de control pertenecía a la aeronáutica, no el aeropuerto, que el aeropuerto era municipal, dijimos en junta que además con unos miembros excelentes, además de los alcaldes que te acabo de mencionar, con unos miembros de junta como Carlos Arturo Ángel Arango, Rodrigo Campoosa, Hernán González Dreus, el capitán Mario Toro. Dijimos, no, pues a ver, por lo menos que la aeronáutica nos ayude con algo, y nos fuimos para Bogotá, donde el doctor Álvaro Uribe hace esa solicitud, venga. El expresidente Álvaro Uribe, cuando fue director de la Álvaro Uribe, Aerocivil. que era en ese momento, estaba supremamente joven también, director, ayúdenos, pues cámbienos esos equipos de requisa al aeropuerto. Y me dijo, vea Marta, si yo me pongo a hacer una licitación aquí en la aeronáutica, nos quedamos 3 guerras. Hágalo usted, que usted los compra allá muy fácil, usted hace una licitación allá muy sencilla y cuando los compre me trae la factura y yo le hago el reintegro. Fue maravilloso, realmente hicimos la licitación, los compramos y me fui para Bogotá, aquí está la factura. Le tocó al doctor, firmó la resolución el día antes de irse a la aeronáutica y le tocó al doctor Juan Guillermo Penagos venir a Pereira a hacernos el reintegro de esa plata. El doctor Álvaro Uribe quería hartísimo el aeropuerto y le encantaba ese esquema de que fuera municipal, tanto que una vez salió de la aeronáutica y yo continuaba en el aeropuerto, me hizo visita unas 2 veces en el aeropuerto porque le quería hacer seguimiento al mismo. Son muchas las anécdotas. En esa parte de inversión hay una cosa muy importante, es que hacíamos las licitaciones, pero como cosa rara, no me presentaban sino firmas pereiranas, entonces eran las firmas pereiranas como Conacon de Samuel Eduardo Salazar y otras de Pereira, y unas interventorías excelentes de Ingeniería de Estudios de Álvaro Millán, de 7 Limitada de Augusto Ramírez. También nos tocó una etapa muy importante y es que dijimos, este aeropuerto tenemos que hacerle planeación y tenemos que inventarlo, saber quién nos va a hacer este estudio del plan maestro del aeropuerto. Entonces dijimos, hagamos un concurso de méritos internacional, que se nos presenten firmas de afuera, pero amarrado con una firma colombiana para que quedara la ciencia, para que quedara el conocimiento. Abrimos ese concurso, que creo que nos lo financió FONADE, y se lo ganó Aeropuerto de París. Excelente, porque Aeropuerto de París era planeador, diseñador y constructor de aeropuertos. Ellos nos hicieron el estudio muy serio y trajimos como interventor del mismo al ingeniero Guillermo Botero Mejía, con gran experiencia como ingeniero y como economista. Esa etapa también fue bien interesante. Ya cuando yo me fui en el año 84 dejamos el paquete del estudio con el plan maestro del aeropuerto a 25 años. Ese plan maestro de Aeropuerto de París fue el primer gran plan maestro que tuvo el Aeropuerto Internacional Matecaña, ¿o antes hubo otros? No, Luis, yo no creo. Nosotros no conocimos un plan maestro anterior. Ese fue el primer estudio que se hizo de verdad serio, con una firma, con gran conocimiento, porque te digo, Aeropuerto de París es planeador, es diseñador y es constructor y administrador de aeropuertos. Entonces, era el paquete completo. Usted fue secretaria de Hacienda del municipio de Pereira a los 19 años de edad, o sea, salió de la Universidad Tecnológica de estudiar Ingeniería Industrial y el entonces alcalde Octavio Mejía Marulanda la nombró secretaria de Hacienda en el año 1972. 72, sí, más o menos. Estaba en la universidad, no había salido, me faltaba como presentar la tesis y sí, realmente el doctor Octavio Mejía me nombró en la Secretaría de Hacienda. Usted fue burócrata toda la vida. Sí, una burócrata amañada, pero la experiencia como secretaria de Hacienda pues fue muy interesante. Yo era casi que una muchacha chiquita saliendo de la universidad, entonces me tocó ese primer aprendizaje en Secretaría de Hacienda y después me quedé como con otros 5 alcaldes también igualmente
En Hacienda. En Hacienda. Hay historias de Marta Manrique sobre el aeropuerto Matecaña y la ciudad en sí, pero centrémonos en lo del aeropuerto Matecaña en relación con la gerencia que ella desempeñó a lo largo de un poco más de 5 años, con varios alcaldes, como lo ha venido relatando, para que nos diga si una vez tuvo el estudio de Aeropuerto de París en sus manos, con ese estudio o plan maestro de Aeropuerto de París se hicieron algunas obras que hubieran permitido el avance de la prosperidad y el desarrollo del aeropuerto Matecaña después de esta pausa. En salud puedes acceder a otros servicios médicos de promoción y prevención. En salud oral, vacunación, IPS ambulatoria, en Dos Quebradas, Santa Rosa, La Virginia y Pereira. También podrás disfrutar de todas las atracciones de nuestro Parque Consotá y sus diferentes tipos de alojamiento. Ven y hospédate con nosotros. Estos y muchos más beneficios te esperan. Afíliate. Independientemente de lo que hagas, mereces disfrutar. El estudio Plan Maestro, que hace mucho rato, si mal no recuerdo, fue más o menos tipo año 83, cuando ya ellos empiezan a trabajar sobre eso y empiezan a visualizar que el aeropuerto podría durar allí donde está durante mucho tiempo. No recuerdo en este momento cuántos años más, 25, 30 años más, con la proyección que ellos tenían o calcularon en ese momento, que además esa proyección, en algún momento que hicimos como una convalidación, el incremento fue menor al que ellos estaban proyectando. Pero entonces ellos, ¿qué visualizaban? Visualizaban el aeropuerto allí durante mucho rato, 25, 30 años, no recuerdo, haciendo algunas obras, entre ellas, por ejemplo, ampliación de pista y ampliación de plataforma, que eso lo alcanzamos a hacer en esos años, no recuerdo bien si fue 83, 84, pero por esos años sí se hizo una ampliación de pista y se amplió la plataforma, por supuesto, y se amplió la terminal de pasajeros y se amplió la terminal de carga. Perdón, ¿cuántos metros tenía en esa época la Ay, pista? Luis, eso sí no recuerdo. No Pero como recuerdo, 1800, no recuerdo. creo. No recuerdo exactamente, entonces decir alguna cifra, pues me puedo equivocar. Vale. Entonces, se hizo la ampliación de la pista, se hizo ampliación de la plataforma, se hizo la ranuración para que ayudara también a recibir aviones de más carga, de más peso. Eso en coherencia con el estudio que estaban ejecutando los franceses. Y ya después de eso, ellos decían, hay que estar revisando las estadísticas, cómo va el crecimiento para pensar en algo en la zona del Tigre o de pronto está en Cartago. Pero yo no sé si ese plan maestro se habrá venido ajustando o no se ha venido ajustando. Otra sugerencia, y eso también se hizo, y es poner unas radioayudas adicionales. Yo hice una visita y por ahí tengo una foto que después te la muestro. Estuve en Dallas Fort Worth visitando el aeropuerto que es de los más grandes del mundo. La FAA me recibió. ¿En Florida? En Dallas Fort Worth, no, en Atlanta. Ah, en Atlanta. En Atlanta. Y de allí recibimos luego una misión que nos visitó, que acompañó la Junta y el alcalde de ese entonces, no me acuerdo si en ese momento era Álvaro o era Roberto, era Álvaro Ramírez o era Roberto Arena. Nos visitaron y logramos que nos ayudaran con la radioayuda del IALES. Esa radioayuda, realmente ellos cumplieron con eso y lo enviaron aquí a la ciudad de Pereira. No sé si será el mismo que está instalado en este momento o el que está instalado ya podrá ser pues una cosa más moderna, pero eso fue lo que se alcanzó a hacer con respecto al estudio Plan Maestro. Desde esa época se venía hablando ya de las dificultades de los aterrizajes cuando llueve mucho y la neblina de toda la zona del Tigre es muy densa, por cierto, porque allí lo que hay es un bosque de niebla. Y las circunstancias del clima no son muy favorables para el aeropuerto Matecaña, nunca lo fueron. O sea que ahora tenemos esa circunstancia de contar con unas radioayudas que desde esa época se venía hablando de eso. Pero por supuesto, porque el aeropuerto, acuérdate Luis, que se mantenía cerrado. El aeropuerto por la mañana o por la noche casi siempre estaba cerrado. Esas radioayudas ayudaron, por supuesto, muchísimo. Se modernizó el BOR, que estaba allí en San José, y se instaló el IALES.
que esa sí fue en colaboración con la FAA de los Estados Unidos, producto de esa visita que tuvimos allá. Después de esta pausa, Marta, por favor, ayúdenos a entender la dimensión del aporte del aeropuerto al desarrollo de la ciudad y la región. Yo siempre hago la misma pregunta a las personas que, como usted, han sido protagonistas en la vida del aeropuerto Matecaña, de si ustedes que estuvieron al frente de esas obligaciones, de esa enorme responsabilidad de ser gerente del aeropuerto Matecaña, que es sin duda uno de los cargos más importantes de la ciudad, eran conscientes de que una cosa es Pereira con aeropuerto Matecaña y otra cosa sería Pereira sin aeropuerto Matecaña. Después de esta pausa, por favor. Mauricio, que va para el baño, ve cómo botea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Una cosa es tú estar a 5 o a 10 o a máximo 15 minutos de un aeropuerto, poder coger el aeropuerto, en el aeropuerto, el avión para irte para Bogotá y regresar por la noche y estar igualmente a 15 o 20 minutos o a 40 minutos de Manizales. Y otra cosa es un empresario, un comerciante, un estudiante, un ejecutivo con un aeropuerto a hora y media de su sitio de vivienda o de trabajo. Y con respecto a los pasajeros. Y con respecto a la carga, pues por supuesto que para los empresarios, para los exportadores, para los importadores, es de una necesidad 100% tener un aeropuerto igual, aquí cerca, y no tenerlo a hora y media o tenerse que desplazar a Cali. No, una ciudad sin aeropuerto es otro cuento, es un pueblito. ¿O no, Luis? ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? No, perfectamente, y coincide con muchas de las opiniones que hemos recibido al respecto, porque nos interesa mucho saber cuál será, en consecuencia, el futuro del aeropuerto Matecaña, teniendo en cuenta unas grandes limitaciones que sin duda existen. ¿Qué piensas alrededor de eso? A ver, Luis, yo ahí difiero un poquito, y es que mira, hemos pasado del 80 aquí a ¿cuántos años? 40 años, 40 años. 40 y pico de años. Déjeme, se lo planteo de la siguiente manera. El aeropuerto de París hizo el estudio en el año 84, hace 40 años, y en esa época yo recuerdo una entrevista que le hizo a usted, yo era compañero de él en Caracol Radio, de Luis Alberto Ruiz, Sí. y le preguntaba que cuál era la tendencia de las aeronaves, y en esa época, entiendo, si me equivoco me corrige, el estudio de aeropuerto de París para el aeropuerto Matecaña señalaba que la pista era suficiente porque con el paso de los 25, 30 años próximos, las aeronaves serían mucho más livianas y serían vuelos mucho más constantes, pero con aviones más pequeños. Resulta que hoy en día tenemos todo al revés. Tenemos aviones mucho más grandes, unos 777 y cosas de esas por el estilo, unos verdaderos monstruos del aire, ¿sí? Y el estudio de aeropuerto de París, que dijo que eran 20, 25 años aproximadamente de vida útil del aeropuerto, pues han pasado 40 años y tenemos un aeropuerto mucho mejor que el que ellos vieron. Sí, porque así son los estudios. Así son los estudios y las tendencias también en cualquier momento cambian. En el momento el estudio decía, van a hacer lo que tú dices, mayor número de vuelos en unos aviones con menos capacidad de pasajeros. Hoy se están presentando unos monstruos de aviones que con mayor capacidad para aportar pasajeros. Pero la tecnología también avanza y entonces si nos quedamos acá, como probablemente es lo que va a pasar, porque si no, ¿cuántos recursos tendremos que arbitrar? Hay tecnología para hacer lo que quieras con la ampliación de pista y con radioayudas. En la ingeniería civil aeronáutica se ha avanzado también muchísimo. Entonces yo pienso que aquí nos estaremos, yo no sé, otros 20 o 30 años más. Y están los vuelos domésticos aumentando, y están los vuelos al exterior aumentando, y estamos yendo a Miami, estamos yendo a Nueva York, y creo que ya están saliendo vuelos a México, y a Centroamérica, Chile. y al Caribe, a Chile, y no hemos tenido problema.
Entonces, de pronto lo que sí hay que es ir haciendo reservas para hacer ese tipo de inversiones, porque lo que yo de verdad no entiendo y no he entendido durante estos 3 o 4 años por qué nosotros pudimos hacer inversión entregándole al aeropuerto, al municipio el 40% sobre los ingresos brutos, y por qué hoy, que no hay que pasarle al municipio los ingresos brutos, o hace 3 o 4 años que no haya que pasarle al municipio ese porcentaje sobre los ingresos, ¿por qué las inversiones no las puede hacer el aeropuerto? Con recursos propios. Con recursos propios, por supuesto. Pues yo te enumero ahí, yo creo que en esos 4 años fue la época en que más inversión se hizo, de todo tipo, de obra civil, de equipos, de radioayudas. Y los ingresos eran limitados. Y teníamos que trabajar con el 60% de los ingresos, y de ese 60% teníamos que pagar las nóminas, pagar los gastos y hacer inversión. Se me ocurre una pregunta muy ligera, pero es válida para la historia. ¿A usted le tocó la época en que el aeropuerto tenía cosecha cafetera? En las zonas aledañas al aeropuerto, dentro del territorio del aeropuerto Matecaña, había cultivos de café, y hacían cosechaban, y eso tenía unos ingresos. ¿Le correspondió esa época? Claro que nos tocó, teníamos finca allí, teníamos café, y entonces también teníamos trabajadores, cogedores de cosecha, y que había que mantener el cafetal, y eso generaba unos ingresos. Pues yo no recuerdo qué tanto, pero sí generaba, por lo menos era costeable. Tampoco sé en qué momento pues el cafetal seguro ya se envejeció, pero sí nos tocó esa época. Marta Manrique Romero, a usted nadie la conoce como Romero, ¿no? No. Marta Manrique, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña en varias oportunidades. 4 o 5 alcaldes fueron los que la ratificaron permanentemente, y llegó a creer que el aeropuerto era de ella, como lo contó al principio de esta narración para toda la teleaudiencia de Puntos de Vista. Ha sido muy grato estar aquí en tu casa, y esperamos poder contar contigo para que nos cuentes después otras historias sobre tu trayectoria en la burocracia. Luis, muchas gracias. Qué rico este espacio. Mil gracias. A la amable audiencia de Puntos de Vista, mil gracias por la sintonía, por la confianza, por creer en nosotros, y estamos ahí como lo vamos a estar en los siguientes programas. No lo olviden, de lunes a viernes, este es el programa Puntos de Vista para todos ustedes. Gracias.